We are set up. So the idea is the plant has just been installed and we want to make what we call acceptance test. I don't know what you would say in Castellano. Just briefly, this setup tool has many chapters. First, if you want to install it, you select a suitable installer who has some reputation that you know that he or she do good work. You prepare the site, you install, and then you do the acceptance test, what we will just go step by step. You can do a system test, they describe it. Documentation is quite important if it's a bigger system, and handover and user training. But what we are now interested is the acceptance test. And you can see there is two tools. There is this acceptance test and there is a checklist to check the quality. So how do you go now step by step? First, you check the orientation of the solar generator. You look, is it facing north? Or in some cases, west and east, we heard from Reinhold yesterday. And you check the angle. Is the angle okay? Is it installed according to the what we did in this second place where we went on Tuesday, and then you can calculate the solar generator output. So you remember? You need what we say calibrated cell, which is giving you the exact solar radiation, and you saw on the back it tells you which radiation corresponds to which voltage you measure. And naturally you have to place the this measuring cell exactly at the same angle and as the solar panels. And then we calculate the electrical output, which is actually, it looks quite complicated, but in reality it's very simple. You have the temperature correction. And there's two ways. Either you can measure the temperature at the solar cell, but what is, then you have different factors, but what is much easier, you measure the ambient temperature, and there you have some correction factors, because the ambient temperature is much more easy to measure. So if you have 25 degrees, you have a factor of 0.9. But some people might think, but we know that the standard conditions are 25 centigrade, but the 25 then is the temperature of the solar cell. And if we have an ambient temperature, the solar cell temperature is already higher. That's why we have the 0.9. And then, as we saw, you measure the irradiance. And I mean, this is to get the dimensions right. You
have the peak power of your solar cells, you see from the back, and you divide them by 1000 watt per square meter and then times the irradiance. I think that's clear. If there's any questions, you just ask me. And then we'll calculate the total pumping head. Better even if we can measure it. I'll show you in the next slide how you will be able to at least partly measure it. You measure the actual flow, and then you try to compare with the theoretical value of the water flow. So how do you do it? The total pumping head. What you can do is, and what we heard from Reinhold yesterday, that if you have a system, it's very good to measure the pressure. Just when it's coming out of the well. So then, if you have the pressure here, you just have to add the dynamic water level, which you could measure with this dipper. You saw we once showed you a photo of this line with sensor on at the end, so you put it down and the light clicks as soon as you hit water. So this is one way how to try and get a precise total head. I mean, you can also try to calculate it if you don't have this pressure gauge here. But the problem is usually the filter, you don't know exactly what kind of losses it has. So now to measure the water flow. There is different ideas what you can do. For example here, you look how long it takes for a 10-liter bucket. You can also, if you have a tank, you can, if you have the circumference and you measure the height, so you get the volume and the time, you divide it by the time. But sometimes it's not so easy to measure the water flow. But I mean, you have to, every plant is different, so you hopefully you find some point where you can measure the water flow. But then what you do to compare it with the theoretical value, and that's for that you need actually the pump curve. So we said we have we measured the height. So let's in our case say we have 15 meters. So we are on this curve, and we also measured the power. So we have 800, let's say as an example, we have measured 800 watt. So then we see that we should have a flow of 10 cubic meters per hour. I mean, depending on how precise you can measure, you might have 10-15% plus minus. But if you are far out, then you are sure that either your pump is not doing what it should, or the installer installed a cheaper pump,
I mean, then you try to get down to, and you check first you check your measurements, because sometimes you are too fast and you realize maybe you miscalculated. And then if you are very sure that your measurements are right, then you start going step by step, where could be the problem. Yeah. Maybe if you cannot measure the height, the filter is clogged, so the pump needs a much higher pressure than, and if Reinhold, you have experience from Chile, what could be the range of the error range? No, what could be the problems you would expect? With these measurements? Yeah. Yeah, okay, podría ser que el error de medición puede ser un detalle, y deberíamos después analizar un poco si, por ejemplo, como Hans mencionó, según ese cálculo, el caudal, por ejemplo, debería ser 10. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos ahora? En febrero, obviamente, sería una coincidencia que nosotros medimos 10. Seguramente no vamos a medir 9. Ya, necesitamos ahora algún tipo de criterio que dice, ya, ¿dónde está ahora el límite? Por ejemplo, 9, si medimos 9 y el valor debería ser 10, ¿aceptamos 9 o decimos es un error? Ese tenemos que definir un poco. Si medimos 9, ¿cuál sería el error? Sería algo de 10%, ¿no? Más o menos. Yo creo en esas mediciones con 10% estaríamos bien, sería mi opinión personal. Pero ¿qué hacemos que estamos en 8, por ejemplo? En este caso, lo que tú mencionaste, si medimos 8, por ejemplo, deberíamos repetir las mediciones y ver si podemos mejorar, quizás encontramos una falla en las mediciones también. Ya en el peor escenario, ya si medimos 8 o 7 o menos, deberíamos intentar de ver dónde podría ser el error. Por ejemplo, no sé, podría ser algún panel sucio. A veces pasa que el generador solar se ve súper limpio, pero en un panel ahí tengo un pequeño spot, por ejemplo, una pequeña sombra, por ejemplo. Eso, si vemos, en vez de 10 tenemos 8 o 7, en ese caso deberíamos empezar a medir paso por paso. Empezar con los paneles, por ejemplo. Si están todos limpios, por ejemplo. Podríamos, para asegurar si los paneles funcionan bien, si tenemos una tenaza, por ejemplo, podríamos ya medir con más detalle, pero eso ya sería ya una etapa un poco más avanzada también. Podríamos, si el caudal no está ok, deberíamos ver, identificar etapa por etapa dónde puede ser. Muchas veces hay un pequeño polvo, algo de un pájaro o resto en un panel, y ese ya produce un 10-15% de bajada de potencia, por ejemplo. Después hay que ver el error de las mediciones. Eso está muy bien medir la altura, por ejemplo, con el manómetro, SP1. Eso es súper bien, es decir, calcular la altura. SP1 mide toda la altura del cabezal hacia arriba, incluyendo las pérdidas, está todo incluido en ese SP1. Ahí a veces tenemos muchos errores, depende del instrumento que usamos, lo que mencionamos ayer. Si ustedes instalan así, ese chiquitito, ese manómetro, con una escala de 0 a 10, ya ahí vamos a medir nada. Eso también es muy relevante tener claro cuál es el error de medición. Y en el peor escenario tengo que rechazarlo, pero normalmente, ahora, quizás no tan crítico, yo creo la mayoría de estas pruebas en terreno, la probabilidad que la bomba solar y los paneles no entregan un buen resultado, en mi opinión, no es alta. La mayoría de los casos funcionan bien. Por lo tanto, no es un tema, creo, tan crítico. Pero si pasa algo, tengo que revisarlo. En el peor escenario, hay que rechazar la puesta en marcha
y volver otro día, quizás con el instalador, quizás con más equipos de medición y identificar la falla. ¿Ya? I mean, I have been working in a pump company, KSB, if somebody knows about it. And I was in the acceptance test department for a while. But this was big pumps, so the customer from very far comes and you have to show the customer that the pump is exactly. But there's also always tolerances. There's, even in pump tests for these pumps, there's 3 to 5% plus minus. And this is on a test bench with very exact measuring instruments, everything. But I think it's very good to see from the beginning, after the installation, if your system is working according to specifications or not. I mean, then because afterwards the installer will always say it's your problem, you did something. I mean, I was afterwards in this pump company, I was in the warranty department. And sometimes I had to go to the customer in Asia or Norway. And my task was to try and explain the customer that it's his fault. So this was my task, to try and convince him that not the company, but the customer. Okay. Yeah, this was the acceptance test. The other tool what we look at is the workmanship quality checklist. What do you think, where would you check the quality if the quality is according to standard conditions? What kind of quality do you think we should look at if you look at a solar irrigation system? What would you say? La calidad del sistema. Del sistema, workmanship. De la instalación. De la instalación. Nosotros tenemos una normativa bien estricta y solo se puede instalar lo que está autorizado por la SEC y publicado, y tiene que estar certificado. Okay. Y todo lo que es solar fotovoltaico lo supervisa la SEC, por lo tanto el instalador eléctrico autorizado es la única persona que podría instalar un sistema solar. Él deberá conocer la normativa y los elementos que puede usar, porque solamente pueden estar certificados. Y hay un listado que generó la SEC de los elementos, al menos del sistema solar. Y en la parte de riego también hay exigencias de materiales certificados. Yeah. ¿Y qué está en esta lista? Porque me imagino que es una lista, Los ¿no? paneles solares, las marcas. La marca, pero la marca no dice nada. De la calidad. Como en el que hay un momento en legislación fotovoltaica, hay legislación, pero está para la base técnica. La norma. Eso es la norma técnica, pero solamente de los que son conectados a la red de 0 a 100 kWp. En bombeo solar todavía no hay legislación. Lo que sí está normado los equipos que sí se pueden instalar, que son los inversores, y ahora yo creo que ya en la nueva revisión tiene que entrar ya en vigencia lo que son los variadores de frecuencia, los sistemas aislados, pero de momento solo está lo que es lo conectado a la red. You see, maybe this is for the other countries as well, that photovoltaic systems, as we learned, they can sometimes have quite high voltage, and you don't let anybody install it. I mean, in many countries we find that for example, photovoltaic systems can only be installed by certified installers, and they have to be certified by SEC, is the standardization institution, I guess, in Chile. Yeah. I don't know if we have it in every country, but I think that's a quite important point, I think.
¿Qué aspectos más? Es un poco tipo brainstorming que hacemos ahorita, ¿no? ¿Qué aspectos hay que chequear antes que dices, bueno, esta instalación está buena? Ya. O sea, que Lo cumpla ponemos con en la marcha. potencia, por ejemplo, ¿no? Que cumpla con la potencia, que, bueno, esté botando ya sea los caudales que uno está pidiendo, o sea, que había estimado o había aforado. Luego... Okay, this we already checked with the Sí, Excel hacemos checklist. but now we thought it still can give you water, but the water you expected, but still you might Las have. conexiones de los cables a lo mejor que estén bien ordenadas, que se vea bien ordenado, que esté bien agarrado, que no estén tocando el panel, que tenga algo para conectar y desconectar, la altura del suelo, la estructura de soporte de los paneles. Yeah, yeah. What can we say? And electric. La sombra. Los dimensionamientos de los conductores. Las calles de presión. Que es muy delicado los dimensionamientos. La malla de tierra. La malla de tierra. ¿Cómo la malla de tierra? El aterrizaje. O sea, la jabalina, ¿no? La instalación a tierra también, ¿no? Sí, eso es la malla de tierra. A malla de tierra. Claro, lo lleváis en el diseño, o sea, el diseño es claro. Bueno, ahí sí uno se podría apoyar en los ingenieros que están en la SEC, que son lo mismo que hacen la revisión antes de iniciar el tipo de la planta, antes de que puedan iniciar la operación. La instalación, los cables, como ¿ya? ¿Qué más hay que ver, hay que chequear? Que funcione el botón de desconectar. Que funcione el exit button. Seccionadores. Sí, sí, claro. Electric cables y todo lo que es relacionado con seguridad, ¿sí? Seccionadores de emergencia. Security, electrical security. Sí, que los cables no estén sueltos, porque a veces no les colocan una cubierta o no van entubados, se ve en terreno mucho cable suelto, con la posibilidad de que cualquier persona, un animal lo toque y el panel funciona siempre. O sea, igual el cable que es el de los paneles solares es un cable con doble apantallamiento. Sí, ese sí, pero entre el cable ya lo de cerrar el circuito, de ahí tenía una infinidad de metros de cable que van, canalizaciones. que tienen que ir canalizados. Canalizaciones. Y sobre todo la protección, ¿no? La protección de los paneles para que no te los roben. Claro. Ahí vamos. Exacto. En el mismo, en el sur, cuando estuvimos instalando en Coyhaique, donde hacíamos un cierre perimetral por los animales. Ya. Pero los animales que te los roban es el problema, ¿no? El de dos patas. ¿Cómo es? ¿Son los animales que roban los paneles? No, Uno de dos patas. De dos patas. Sí, más que los chilenos son más nosotros que los bichos también. Ya, protection, ya. Protección, todo lo que es protección, algo así. Sí, protección. Ya, protección es protection. Yeah. Fence, etc. DC breakers. O sea, breakers, toda la instalación. Hay que chequear eso. Que no debería gustar eso. Ah, claro. Como ¿no? una pantalla. Los volantes, como arquetas que se ponen visualmente para la seguridad con la señalización, señalética. Señalética. También lo Que diga peligro, que diga que hay ahí De hecho, los animales no es el riesgo. Announcement or security Que esté cerrado. Y la información del responsable de la instalación, la empresa para contactarse en caso de, también es obligación. Entonces el contacto, Sí. ¿a quién puede llamar si tiene problemas? ¿No? Contacto con el instalador para mantener un... Ya tenemos la base, la estructura. Los cimientos, la estructura. Sí, la estructura.
¿Ya tenemos? Sí, no tenemos. Ya no nos digas, ¿no? Y todo el tapito, la base. Ja, mechanical support o algo así, Sí. ¿no? Una caja que alineaba y que juntaba string, pues era por tema de ¿Qué más? Los planos ahí. era 480, ¿cuál es la Es que depende del cable, porque si no es láser, ¿Quién, tiene que ser más grueso el cable. ¿Quién guarda esta información? ¿Dónde está? Tiene que estar físicamente. Físicamente allá en la No plataforma. tendría que llegar a los tableros, acceder y tener el plano. La verdad, en un sistema, en una máquina nunca lo he visto. ¿Dónde? O sea, bueno, acá, si no está normado por, en este caso, por la normativa del TN2, se aplica la normativa del código eléctrico. El código eléctrico pide la señal eléctrica, pide las cargas de los cuadros de mitad de tensión, entra en rigor del código eléctrico. Tenía 38. Un plano eléctrico también, ¿no? Plano eléctrico. La documentación. La documentación. Sí, Documentation, ja. El mantenimiento más crítico para los técnicos es la documentación. No sé si lo nombraron, pero tienen que haber es lo que lo vimos un poco con el eléctrico en el campo solar acá, el comunitario. Tienen que haber manuales. El instalador se va y se lleva el manual del... Y uno va a terreno y de repente no va con ningún instrumento y hay un código C1. En un solar tech es circuito quemado. Entonces perdí una mañana tratando de ver, probando todo, y al final lo que estaba quemado era el inversor, era la placa. Ja, okay. Y lo estaba mostrando. Pero si uno no sabe que ese C1 es circuito quemado, Claro. Manual de usuario. tiene que haber un manual de los componentes, sobre todo los electrónicos, es con el agricultor, a mano o en la caseta. Sí. Manual, normalmente esos manuals nadie se entiende, ¿no? A veces ni los técnicos, y a veces si yo leo a veces un manual ni lo entiendo yo, por lo tanto sería un manual que entiende el usuario. Sí. Mejor todavía, o sea, Mejor todavía, porque además traducido. los manuales están en inglés y Mi pregunta el pregunta agricultor ética sería, ¿eso existe? ¿Un manual no lo vi, que- sí, o sea, de todos los equipos tiene, pero uno los tiene, pero el agricultor nunca lo deja. A pesar de que en INDAP los capacitamos Ya. y se les dejo pero un manual de uso, no se les deja un manual de los equipos. Es que encienda aquí, ve acá, revise la presión acá, pero no dice código C1, C2, C4, C50, qué está pasando. Y muchos de los equipos muestran el grupo que vimos, los solas tienen luces, qué significa cada luz. Eso está en el manual. ¿Y eso se lo dejaría al usuario? Hay que dejarlo en la instalación, ojalá en la instalación, como pasa con los eléctricos, los tableros, que tiene que estar el circuito completo, tiene que haber algunas Sí, cosas. tenerlo disponible, que si viene el técnico se diga aquí está. y Uno lo pida, sí. no vaya nada. No, que hay que decir, no es un trancador, porque... Claro, y So, lo mismo sugiero, se debe tener, pues, como todos los equipos, una bitácora de uso. Sí, también. Ese cuadernito que se pone al lado del equipo y donde se escribe Si tuvo una cualquier falla. cosa que haya ocurrido, cuando se usó, historial de mantenimiento. cualquiera llega, Un historial y de que no uso. es decir un historial. Y que no es firmarlo también. Tiene que indicar qué hizo, porque ahí uno va y se quemó la batería y resulta que antes pasó un técnico que no sabía nada y desconectó el regulador y la cuestión se quemó. Ya. Entonces tiene que indicar quién, el contacto y qué hizo en el equipo. Decías que somos expertos. Un diario no, but you see, you have to think a lot what could be the quality which I had to check. But this is made very easy in the toolbox because there is a checklist and you just go through it so you don't forget anything. And we just have a quick look at it in February. But you see, so what happened here? El primer punto es exactamente, refiere a lo que tú has dicho, ¿no? Did the farmer manager receive written instruction and operation and maintenance of the SPIS components? Entonces un manual de usuario que se entiende, ¿no? Que la agricultura entiende. Yes.
did the farm manager leave written instructions that he Sí, yo- are all the components Comentario installed? porque Considero que el usuario reciba la información y la instrucción, otra cosa es que la entienda y pueda hacer. Entonces ahí hay como una capacitación que debiera dar La inducción. de inducción y repetida varias veces, porque si se le dice una sola vez se le va a olvidar seguramente. Y independiente que esté escrito, a lo mejor lo puede leer, pero tampoco lo va a entender. Entonces, aparte que esté escrito, tiene que ser como que haga la práctica de lo que dice ahí para que aprenda haciéndolo. That's why we talked yesterday. We said at least 3 months. I think you said it should be accompany the user. I mean, not 24 hours, but I mean that you might go back and that's what I know. Y aparte, bueno, aquí tenemos written, ¿no? Entonces, escrito, pero hay, bueno, todavía hay agricultores y agricultoras que no saben leer, ¿no? Pues, entonces es bien importante de tener una visualización con los errores mayores que pueden pasar, que explican de una manera, sin letra, qué hacer para el productor. Bueno, muchas veces en estos manuales bien gráficos.